Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí en la Ciudad de México con Estefan, ¿no? Director de KBA, Koenig & Bauer, en México. Y con mucho gusto de poder tener esta plática, ¿no? Gracias por recibirnos. No, gracias por estar con nosotros. Aquí tienes tu casa. Gracias, gracias. Toda la industria tiene su casa acá. Muchas gracias. En Polanco. Pues, el objetivo de esta plática es pues, que nos platiques un poquito de la historia de la empresa, ¿no? En México, ¿no? Cómo ha sido la evolución, la relación entre ustedes y México y la industria mexicana. Un poquito que nos puedas platicar y ahorita pues todo el tema de dónde están ahorita, tú al frente de la empresa, cómo ves las cosas, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, Koenig & Bauer como empresa cambiamos nuestro nombre a nuestro origen, porque Koenig & Bauer fue fundado hace 203 años, wow. Por los señores Koenig y el señor Bauer. Y eso ha sido el nombre original de la empresa. Luego lo abreviamos cuando compramos a Albert Frankenthal, entonces se llamaba KBA, y en el aniversario 200 de la empresa, con eso somos una de las empresas más antiguas de Alemania, hicimos un rebranding. Y ahora todas las divisiones de la empresa se llaman Koenig & Bauer. Nosotros aquí en México y en toda Latinoamérica cambiamos de KBA Latina a Koenig & Bauer Latam. Okay. Porque nosotros desde México estamos viendo toda Latinoamérica, tenemos menos Brasil por el momento por lo menos. Tenemos oficinas en Bogotá, en Colombia, en Lima, Perú y en Buenos Aires, Argentina. Reportan hacia nosotros, entonces aquí somos la central para América del Sur, menos Brasil. Okay. Y el Caribe también. Sí, nuestra historia en México es larga, como marca, como presencia, con maquinaria, antes a través de representaciones. Y en el año 2012 se tomó la decisión de establecer una propia organización. Y en el año 2012 formamos nuestra propia organización, que es una parte, el accionista es Koenig & Bauer, Alemania, la otra parte soy yo personalmente. Okay. Entonces tenemos una asociación. En este momento Koenig & Bauer tiene la mayoría, pero tengo todavía cierto peso como director general de todo modo. Entonces en estos 8 años desde la formación de Koenig & Bauer en México, tuvimos éxito básicamente en todos los campos de nuestras actividades, que por un lado quizás el campo un poco desconocido es la impresión de valores. Nuestro cliente más grande y el único en este campo en México es Banco de México. Todos los pesos que tienen en sus bolsillos o otros en sus bolsillos son impresos en maquinaria de Koenig & Bauer con un sistema intaglio, es un tipo rotograbado, pero nosotros también proveemos la maquinaria para todos los elementos de seguridad, no solamente la impresión. Okay. Entonces, son líneas completas para la impresión de valores. En este campo, aquí en México tenemos el 100% del mercado, en el mundo tenemos el 80% más o menos del mercado. El otro campo importante, tampoco tan conocido en el mundo de la unión de litógrafos, es la impresión sobre hojalata en offset, y no es solamente
la impresión, sino también líneas de barnizado con unos hornos enormes, como la tinta no pega o no está absorbida por el metal, entonces el sistema de secaje es muy importante. Aquí en México tenemos unos de los jugadores más grandes del mundo, el más grande del mundo en envases universales, con plantas obviamente en México, pero en Dinamarca, en Francia, en España, en toda Sudamérica, en Asia. Entonces es un grupo enorme, muy importante, un cliente muy importante para nosotros. Hay otros como Crown, que es una multinacional, pero también Botemex, que es otra mexicana, Alucaps en Cuernavaca. Entonces hay muchos jugadores muy importantes, entonces también este es un campo muy importante para nosotros. Y claro, nuestro campo tradicional y la división más grande del grupo Koenig & Bauer es Koenig & Bauer Sheetfed, que tiene su sede en Radebeul, en Alemania. Nosotros en este campo somos muy conectados con el sector del empaque plegadizo, que sí es cierto, eso es una fuerza, pero tenemos presencia también en empresas comerciales, líderes en el campo comercial, con nuestras máquinas de frente y vuelta. Entonces, no somos exclusivamente en el campo de empaque plegadizo. Una división más nueva de Koenig & Bauer es Flexo. Compramos hace 5 años una empresa italiana, Flexotecnica, del grupo Cerruti. Ellos son fabricantes de máquinas de tambor central. Koenig & Bauer Flexotecnica hoy en día con sede en Milán, que es un campo que estamos desarrollando todavía, pero también recientemente con cierto éxito, y el sector de empaque flexible es un campo que sí está creciendo a pesar de todo el problema del plástico. El plástico es un envase que se requiere todavía. Entonces, tenemos un campo bastante amplio. En el campo de offset de pliego, obviamente, tenemos también las líneas de acabado, troqueladoras tradicionales, autoplatinas, pero también troqueladoras rotativas. Las tradicionales son Koenig & Bauer Ibérica, una empresa que también adquirimos hace 5 años ya, también del grupo Cerruti. Y en el campo de caja plegadiza, pegadoras de caja. Sí, y obviamente en tiempos de vacas flacas es bueno tener cierta diversificación para tener varias piernas que te sostienen. Claro. Y para sostener nuestra organización, que obviamente no es solamente la organización de venta, sino también la organización de servicio para todas estas divisiones. Tenemos aquí en Polanco nuestras oficinas administrativas, y aquí está el equipo de ventas, pero tenemos un almacén muy amplio para todas las divisiones en Santa Fe, un pequeño taller, y allá está la base de nuestros técnicos. En total tenemos 28 técnicos solamente en México, pero también tenemos un buen cuerpo de técnicos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Brasil también, nuestra empresa hermana, y nosotros siempre los llamamos técnicos sin fronteras. Ellos viajan, siempre tenemos colombianos acá, mexicanos allá, según sus especialidades. Obviamente este intercambio ha sido un reto en estos tiempos del COVID. Pero poco a poco sí se está normalizando la situación. Por ejemplo, ahorita tenemos 2 colombianos instalando una máquina en Guadalajara, entonces sí funciona este intercambio. Muy bien.
Stefan, ¿y qué nos puedes platicar de las líneas o la incursión de Koenig en todo el mundo de la impresión digital? ¿Qué nos puedes platicar un poquito? ¿Cómo lo están abordando desde su empresa? Bueno, con mucho gusto. Obviamente el mundo digital lo tenemos que tocar. Es un campo que va en crecimiento por un lado. Por otro lado, nuestra estrategia ha sido no meternos en campos donde hay jugadores tan bien establecidos y para realmente desarrollarnos en este campo, esto tomaría demasiado esfuerzo. Lo que hicimos es una cooperación. De hecho, formamos un joint venture con Durst, bien conocido en el campo digital. Y pensamos que eso es el mejor camino, juntar el know-how de Durst con nuestro know-how de fabricante de maquinaria pesada. Así formamos este joint venture. Este joint venture tiene su sede en Würzburg, en Alemania, donde también está la sede principal en Alemania, y junto con Durst desarrollamos varias máquinas. Una es la Varijet, que es una máquina básicamente pensado para el mercado de empaque plegadizo. Puede ser 100% digital o puede ser combinado offset y digital. Otro desarrollo con Durst es la Corrujet, la llamamos. El principio es igual, pero para cartón corrugado, con o sin integración de troquelado en línea. Es para formato grande y también en este campo obviamente Durst tiene mucho know-how digital y vamos a presentar estas máquinas en Drupa este año y ahora tenemos pensado presentarlas en Drupa 2021. Sí habrá Drupa, todavía no está cancelada. Nosotros obviamente estamos comprometidos con Drupa. El presidente de Koenig & Bauer también es presidente de Drupa, entonces sí sería difícil para él también retirarse. Pero hasta ahora tenemos todavía señales que sí se va a llevar a cabo la Drupa. ¿Cómo se va a desarrollar la situación de la pandemia en Europa ahorita otra vez con números de contagios bastante preocupantes? No lo sabemos. Pero eso es básicamente, son los nuevos desarrollos en el campo digital. Y luego obviamente tenemos nuestra máquina rotativa digital, la RotaJet, que ya presentamos en Drupa 2012. Y desde ese entonces, esa máquina inicialmente ha sido pensado como máquina digital para la impresión de periódicos en forma digital. A final de cuentas resultó que tuvimos mucho éxito en el campo industrial digital, no tan conocido en la industria gráfica, pero los pisos laminados, cocinas, muebles laminados, antes estaban impresos en hueco grabado, pero no había mucha variedad. Tiros largos y un tipo de piso, un tipo de madera de cocina o mueble. Hoy hay una enorme variedad en estos pisos y cocinas laminados de colores, y simplemente no es rentable de imprimirlos en forma de hueco. Entonces tuvimos mucho éxito en este campo con la RotaJet para esta aplicación de impresión digital de pisos laminados. Entonces estamos en este mundo digital bastante bien establecidos, nos sentimos muy bien tecnológicamente
establecidos junto con nuestro socio, joint venture socio, es 50% DURS, 50% Koenig & Bauer. Y desde hace 2 meses también tenemos específicamente en el directorio de Koenig & Bauer Würzburg el Chief Digital Officer, CDO, se llama Ralf Samek, que al mismo tiempo es director general de la división Sheetfed, pero en el board de la cooperativa él tiene ahora el puesto del CDO. Entonces sí estamos enfocando muy claramente a este campo también. A final de cuentas, la filosofía de Koenig & Bauer es nosotros hacemos todo lo que es tinta sobre cualquier substrato. Okay. ¿No? Puede ser cartón, puede ser plástico, puede ser metal, impresión, producción de valores o también vidrios, que es otra división de Koenig & Bauer Kammern. Aquí en Grupo Modelo tenemos muchas líneas para la impresión de las etiquetas, que no son etiquetas, sino en serigrafía de Corona, por ejemplo. Entonces eso es una aplicación muy especial en Grupo Modelo. La mayoría de nuestros usuarios en este campo son fabricantes de perfumes o de otros vidrios, impresos vidrios en serigrafía especiales. El campo cosmético es el más grande. Qué interesante. Bueno, primero lo muy interesante es escuchar todo el campo de acción que tiene Koenig, ¿no? Dentro de la industria gráfica, y al mismo tiempo nos abre los ojos a ver que la industria es mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y como dices ahorita, es mucho más que tinta sobre papel, es tinta sobre cualquier sustrato, ¿no? Y tomando eso en cuenta, ¿cómo ves el sector gráfico en México y en Latinoamérica? ¿Cómo ves a los impresores, a los empresarios mexicanos? ¿Qué crees ¿qué nos puedes decir acerca de cómo ves las cosas, hacia dónde ves que van, dónde crees que hay oportunidades? ¿Qué mensaje le darías a los impresores mexicanos? Bueno, el mensaje obviamente es ser flexibles, ¿no? Y hay este dicho, no sé exactamente de quién viene, se dice fácil y se dice mucho, no el más fuerte, no el más poderoso tiene éxito, sino el que más rápido puede adaptarse a cambios. Charles Darwin. Charles Darwin, sí. Es el principio de la evolución. Eso es el principio de la evolución y de la adaptación a nuevas situaciones. Y en este momento el mundo, eso seguramente siempre se dijo, pero hoy vivimos mucho más intensamente un cambio en muchos sectores industriales. Digamos, el motor de combustión está viviendo desde hace 120 años y sin mayores cambios. Ahora sí viene un cambio brutal para los fabricantes, para las armadoras. Hay en este momento, y el sector automotriz obviamente es un mundo que pesa en el mundo industrial en todas las partes. Entonces hay cambios en telecomunicaciones, en comunicación en general. El cambio es más rápido y así es el cambio en la industria gráfica. Muchos vivieron muy bien con sus prensas offset durante décadas. Sí había nuevos desarrollos, las máquinas caminaban más rápido, cambios automáticos, ajustes, calibración. En el sector de preprensa sí había desarrollos, pero el principio ha sido igual y el business model ha sido igual. Ahora el gran reto es adaptarse a este mundo que cambia y seguramente
esta pandemia está acelerando y seguramente esta pandemia está aún acelerando este cambio en muchos campos, energías, tú puedes mirar cualquier campo, entonces siempre pensamos, nosotros en la industria gráfica estamos estancados. No, no somos. Participamos en este cambio y este dinamismo hay que vivirlo. Claro, hay oportunidades también en campos que pensábamos que ya están muriéndose. Ayer vi un reporte sobre la apertura de la Feria del Libro en Frankfurt, la primera vez en forma digital. Y sorprendentemente, esta primera versión digital o virtual de la feria demostró que nunca más había tantas ediciones de libros y que durante la pandemia la venta de libros impresos creció, si no me recuerdo mal, más que un 30%. Esta situación específica de México, en la percepción desde Europa, México muchas veces está visto como Latinoamérica, México, Argentina, Bolivia, Ecuador, todo es lo mismo. Eso es muy importante que comuniquemos como empresas mexicanas, como mexicanos o alemanes en México, que México no se puede comparar con Sudamérica, con ningún otro país sudamericano, tampoco con Brasil. México está en todos los lados mucho más avanzados. Hacer negocios en Brasil es realmente complicado. Procesos de importación, el sistema tributario más complicado del mundo. México, y no digo todavía, México es un país liberal y abierto, donde los procesos, ahora sí, todavía funcionan bastante bien. Entonces nosotros también como empresarios alemanes en México, también en mi función como presidente de CAMEXA, estamos promoviendo a México como un país para invertir, para realmente establecerse, y es muy fácil explicar las bondades de México, sobre todo comparando la situación, también la situación actual, con cualquier situación de cualquier otro país en Sudamérica. ¿No? Eso es muy importante. Entonces, pero en ese sentido, ¿qué significa eso para la industria gráfica en México? Nosotros en el aspecto industrial, México es primer mundo. Tener éxito en el primer mundo tiene otros retos que tener éxito en un país en desarrollo. Claro. ¿No? Entonces, nuestras máquinas, la base de maquinaria instalada, tiene que ser a este nivel de primer mundo y es en muchos campos hoy en día. Obviamente la mano de obra, capacitación de la mano de obra es el otro punto que también tiene que estar a primer nivel de primer mundo. Entonces, eso es el reto del empresario mexicano en cualquier ámbito, pero específicamente en la industria gráfica, que es más una industria de pymes, de, por un lado, producir con las mismas máquinas, con la misma capacidad del personal, con la misma capacidad financiera, con la misma materia prima, como en el primer mundo,
no estando al 100% en el primer mundo. Claro. Entonces, moverse en este campo es mucho más complicado. Sin duda. En países, y no lo digo con desprecio o arrogancia, menos desarrollado en este campo, en ese sentido industrial, como Colombia, con todo mi respeto, o claro. Perú, el empresario está a la par con el desarrollo del país. En México hay una discrepancia. Empresas como Volkswagen producen en México para todo el mundo. Bayer, BASF, Siemens, pero también los japoneses, Samsung, Sony, todos están en México y producen equipo de primera calidad a la misma productividad o mejor productividad como en el resto del mundo. Claro. Los americanos también. Los americanos también, exacto. Y eso es el reto, de hacer este brinco de este México que todavía en algunos aspectos no está al primer nivel. Como empresa internacional es más fácil. Como pyme es más difícil llegar a este lugar. Eso es un gran reto, pero también obviamente una gran oportunidad. Yo sé que siempre, y eso es obvio por la fraternidad que estamos viviendo con nuestros países vecinos de Sudamérica o Centroamérica, invitamos países de nuestro continente. Claro. Pero quizás también para un intercambio entre los impresores, la industria gráfica mexicana con Alemania, sería interesante tener a Alemania como país invitado y desde esta base tener también un intercambio. Entonces, en mi función como presidente de la Cámara Mexicano-Alemana, obviamente estaríamos aplaudiendo a esta decisión y apoyando también a través de nuestros gremios de invitar a las empresas, a la industria, y también como director de Koenig & Bauer aquí en México, encantado tener a Alemania aquí como país invitado. Pues a nosotros también nos va a encantar. Esperemos que todo siga fluyendo como está fluyendo hasta ahorita y que ese sea el caso, ¿no? Stefan, gracias a ustedes, gracias a Koenig & Bauer, gracias por su apoyo a la Unión, gracias por estar presentes en Gala 90 y en el 40 aniversario del Premio Nacional de las Artes Gráficas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.